Si hay un tema que ha atravesado a la sociedad en los últimos años, ha sido la última ola del feminismo, que viene potenciada fundamentalmente por todas las conexiones de las nuevas tecnologías y que ha permitido que se juntaran y que empezaran a compartir ideas y darse cuenta que no estaban solas, que había un montón de gente que pensaba igual, pero dentro de toda esa oleada hay voces que dicen: ¿me puedo sentir incómoda con esto? ¿Puedo disentir en esto? ¿Puedo decir, me puedo sentir en falta con algunas de las partes? Para charlar de ese tema tenemos hoy el honor de contar con la presencia de la querida colega Mercedes Funes, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. No, por favor, ¿cómo es esto de estar en falta con el feminismo? Me parece que es un poco como uno está en falta siempre, ¿no? Con muchísimas cosas. Y con los feminismos en particular pasa que, bueno, a partir de esta nueva ola de la que hablás, y de las redes también, que hicieron que se volviera algo tan mainstream, ¿no? Como que de repente todo el mundo era feminista, pero además había que cumplir un manual para hacerlo, ¿no? Y entonces lo que yo empecé a sentir adentro del mismo movimiento, y una vez que nos hicimos fuertes para pelear por determinadas conquistas que eran importantes y que fuimos registrando como que estábamos en agenda y que realmente éramos un movimiento potente, me empezó a parecer que también era necesario que hubiera algunas voces que dijeran, bueno, que seamos un colectivo no quiere decir que el pensamiento nuestro también tiene que ser colectivo. Digamos, que yo esté de acuerdo con determinadas luchas no quiere decir que vaya a comprar un paquete completo, uniforme, que me vaya a encorsetar de nuevo, que en última instancia es lo que hacía el patriarcado. Digamos, si yo estoy acá es porque quiero ser libre, entonces no quiero nuevas limitaciones impuestas desde algo que supuestamente es mejor. ¿En qué notabas que había o que hay un manual? Bueno, me Sería como parece una que... suerte de manual de la buena feminista. Sí, claro, y me parece sobre todo al principio que empezó a pasar que ¿viste? Empezaron a surgir iluminadas que nos decían a las mujeres y a los varones cómo teníamos que empezar a vivir de nuevo. Bueno, ahora vamos a tener que querer así, vivir así, criar así, coger así. Digo, era como, bueno, y si te vas a la cama no te pueden decir de determinada manera. Y si te... no, ¿por qué, digamos, vamos a meternos de nuevo como en lugares de intimidad? Yo, digamos, ahí, no sé, creo en la libertad como un valor fundamental. Entonces, me parece que habiendo un punto de partida común para todos, que es por lo que tendrían que pelear los feminismos, o todos en general, porque esto en realidad es perspectiva de derechos humanos, me parece, no de género nada más. Con un punto de partida común. El resto me parece que tiene que estar librado a los ciudadanos y las ciudadanas en este caso. Entonces, que de nuevo me volvieron a decir, no, bueno, este libro no se puede leer, fulanito que te encanta en realidad es un machirulo y tirá los libros de Philip Roth. Y no, la verdad que no los voy a tirar, pues me sigue encantando leerlo, aunque sea un machirulazo. Puedo leerlo, registrarlo, me parece brillante lo mismo. Y me parece que además ese registro que exista, que el cuadro todavía esté colgado, nos recuerda cómo eran las cosas y de lo que tenemos que volver. Digamos, yo no pienso que la mujer tiene que estar desnudas, colgadas del museo, digamos, y ser unas sometidas. Pero si se vivió así, ¿por qué lo vamos a tapar, ocultar, tirar, romper? Digo, me parece que eso pasa en muchos ámbitos, digo, no sé, cineastas cancelados, digo, toda esa cosa que viene después, ese nuevo, bueno, ahora vivimos así, me parece que es lo suficientemente pesada, además, como para que provoque que esto que nosotras pensábamos que era una revolución imparable, sin precedentes, que a mí me emocionaba ver, digamos, me sigue pareciendo que es una de las mayores revoluciones de nuestro tiempo, lo que pasó con las mujeres en los últimos años, mujeres y disidencias. De repente, digamos, esta bajada de línea tan uniforme, que hace que todas las películas sean iguales, que hace que el Washington Post se pregunte por qué no tenemos jugadores negros en la selección. Digamos, eso tan pesado también es lo que hace que nuevas generaciones que se suponía que ahora los chicos vienen con otro chip y son diferentes y ellos sí,
Y no, están hartos muchos y terminan yendo a votar a Milei o violando en masa en un autito a las 3 de la tarde un fin de semana en Palermo. Digo, son los chicos que van a las marchas y que crecieron con el Ni Una Menos y que se suponía que iban a ser los distintos. Ya está, ahí se solucionó. No, no se solucionó nada. El péndulo dio vuelta, hizo así, se fue para el otro lado y estamos en una que puede ser peor, quizás simplemente por no hablar, por no pensar un poco más allá, porque a veces es más complejo, digamos, a veces es más complejo en serio y no basta nada más con decir, bueno, nada, acá había un patriarcado que era un varón malo, vamos a ir con... No, bueno, el patriarcado lo construimos entre todos, las mujeres somos, digo, también esa, desde mi concepción, no es que nosotras éramos damiselas indefensas y vino Raúl y nos castigó y nos mandó a la cocina. No, bueno, por cómo se daban las cosas, por la organización social de determinados momentos, digo, esto está estudiado. Gerda Lerner, por ejemplo, es una autora que investigó mucho cómo se fue armando el patriarcado de una manera en la cual las mujeres obviamente colaboramos, porque alguien se tenía que quedar en la casa, porque no había anticonceptivos, no había, las mujeres morían en el parto, pero además los tipos iban a la guerra. Entonces, en ese lugar de poder de la casa se convirtió en una cárcel, pero también en un lugar de poder. Digo, todos crecimos con abuelas que mandaban adentro de la casa, Sí. con ese lugar donde, bueno, finalmente yo decido cómo crío, no le voy a consultar a mi marido cómo hacer las cosas y cuando, fue generando como toda esta otra cosa, ¿no? El ayuda, colabora, no O sea, sé, si tu el mamá ya varón dijo que que se no, ¿para qué borra. me preguntás? Pero por otro lado, claro, eso, como empezaron a darse pactos tácitos donde las parejas se fundaron así, las familias se fundaron así, la autoridad del patriarca era algo medio indiscutido, pero finalmente la que definía muchas cosas era la matriarca. Claro, las dos caras de la moneda de ya vas a ver cuando llegue papá. Totalmente, O sea, por un lado, totalmente. valido la autoridad mía diciendo ya vas a ver cuando llegue papá, pero por otro lado, hasta que llegue papá, te estoy asustando. Totalmente. Bueno, es lo que dice, yo ahora estoy leyendo una autora, me voy de tema, pero estoy leyendo a Yasmine Mohamed, que es una autora de origen islámico, creció en Canadá, es impresionante, su libro se llama Sin Velo, cómo el progresismo legitima el Islam radical. Y ella cuenta cómo es muy común que estas mujeres absolutamente sometidas, ¿no?, por el Islam, por sus maridos, por sus familias, sus padres, nada, tuteladas, no pueden decidir sobre nada, pero deciden sobre sus hijos. Y son muy, muy crueles en muchos casos con sus hijos, porque es el único lugar de poder que tienen. Claro, deciden con quién puede casarse, les presentan a las posibles candidatas. Con quién casarse, si van a estudiar o no. Es como muy impresionante el tutelaje en el mejor de los casos, cuando no es violencia permanente. Y contra los niños la violencia también es muy fuerte. Pero bueno, volviendo a esto, trayéndolo a la sociedad occidental, a nuestros días, a familias como las que podemos tener nosotros, gente de nuestra generación, yo sigo viendo que pasa en muchos casos que esa autoridad que tenemos las mujeres en la crianza, por ejemplo. Y cuando yo delego en el padre de mi hijo, no sé, muchas veces me pareció que hacía las cosas mal. Entonces es como esa cosa así de que estamos en un lugar muy bisagra, donde al mismo querés compartir y querés que las cosas sean pares en todos lados, pero al mismo tiempo todavía es difícil renunciar para cada uno a sus privilegios, que no dudo que en el caso de los varones blancos heterosexuales sean muchísimo más. Pero, digamos, a mí me cuesta renunciar al privilegio de que por default, si me separo, mi hijo va a vivir conmigo, de que por default yo lo voy a bañar, vestir, cuidar y abrazar mejor que el papá, y que si llora a la noche, la que sale corriendo primero soy yo. Son lugares en donde, por eso te digo, el patriarcado, o el machismo se afinca en lugares que todavía, digamos, dependen también de nosotros. Ese es el lugar en donde a mí me parece que tenemos que encarar las cosas con honestidad. O sea, yo sigo queriendo que el tipo me pague la salida y está bien, está el plus de que
nada, hay una desigualdad de origen, así que está bueno que pague la salida del señor, digamos, si yo voy a pasar horas maquillándome o no sé, o simplemente, digamos, lo normal es que tenga un sueldo más bajo. Pero digo, hay discusiones en donde uno ve que finalmente vos querés todavía que el varón sea un proveedor total. Esa presión, digo, que es patriarcal, la siguen sufriendo muchos señores todavía. Entonces, porque en esos grises me parece que también tenemos que pararnos, discutir, ver por dónde va, más allá de querer la paridad, más allá de luchar por otras cosas que sí, están mal y no hay manera de cambiarlas si no las cambiamos con leyes a veces. porque vos recién acabas de plantear una escenografía tradicional, o sea, tradicional desde que existe el divorcio, que la mujer por default, como vos decís, por default. O sea, después se puede discutir, vas a la justicia, no, queremos otro sistema, pero por default ocurre eso, es como una visión muy industrialista del siglo XIX, ¿no? El padre proveedor, la mujer ama de casa criando a los chicos. Y si hoy trabajan los dos, es como que también se comparte la crianza, pero también es cierto que, yendo para el otro lado, te encontrás con situaciones, ¿cómo decirlo? Vos decís de no renunciar a eso, pero también hay muchos hombres que no renuncian a la comodidad de decir, me Por separé y la mujer supuesto. y el pibe se va con la madre. Y yo solamente tengo que ir el fin de semana a buscarlo para llevarlo al McDonald's. Si Y no no me siento importa mal. si tuvo fiebre, si qué pasó en la semana, si hizo los deberes. Digamos, la condena sobre la mala madre, incluso sobre la madre abandónica, digamos, es feroz. Y los tipos se van miles de veces en estos casos. Sigue pasando un montón, aunque haya cambiado, aunque haya paternidades diferentes. Digamos, sigue estando ahí presente y también está presente que en muchos de estos casos, digamos, dentro de acuerdos que a veces son digo, acuerdos lógicos de economía familiar, donde, digamos, sí, en las carreras de las mujeres cada hijo te resta un porcentaje de lo que vas a ganar y tus posibilidades de ascenso. Entonces, digo, en muchas familias se decide que la mujer se quede menos, haga trabajo part-time, trabaje menos, haga trabajo part-time, esté más con los chicos. Cuando esas mujeres se divorcian, digamos, ese lucro cesante no lo ven, no se ve todavía mucho. Y también pasa, digo, ahí en ese caso, digamos, ¿por qué el hombre que fue un proveedor todo el tiempo no debería seguirlo siendo para esta mujer que se quedó en su casa por un acuerdo que, bueno, todavía está atado a cosas patriarcales? Pero digo, son todas cosas que están en discusión, porque no es todo tan lineal. Hay dos temas que vos mencionaste, hay un tema puntual que vos mencionaste mientras ibas hablando, que ya habíamos abordado acá en un programa entero, que tiene que ver con la cultura de la cancelación. Y después en otro programa tuvimos sentada a Georgina Orellano, feminista y al mismo tiempo una reivindicadora de las trabajadoras sexuales, que rompe un poco con el manual de... o sea, ella misma ha contado que ha tenido grandes discusiones por el tema de la explotación sexual de un lado, trabajadora sexual del otro. Total. ¿En qué cosas crees que exagera ese manual del buen feminismo? A ver, discusiones me parece que podemos tener un montón. Esta del abolicionismo versus el trabajo sexual, digamos, como algo que se puede elegir libremente, me parece que es uno de los puntos que son grises y que nada, es difícil encontrar un lugar donde plantarse. Yo, la verdad, creo bastante en lo que dice Georgina y me parece que es cuestión de regular algo que existe y no de abolirlo. Al mismo tiempo es difícil pensar que no estamos condicionados, pero no lo estamos condicionados siempre para todos los trabajos que elegimos en todo caso. Y si yo, como me dijo una entrevistada mía que es trabajadora sexual que se llama Loli, yo la verdad prefiero el trabajo sexual antes que lavar platos por horas. O sea, esto es algo que yo sí elijo dentro de las posibilidades que tengo. Entonces vos escuchás eso y es como que, ¿quién soy yo de afuera para decirte que no? Si vos no tenés además un fiolo que te está controlando, digamos, y estás generando esto por tu cuenta. Bueno, dale las condiciones a Loli y a un montón de mujeres para que puedan laburar de la mejor manera posible de lo que entienden que es una elección para ellas.
me cuesta mucho juzgarlo, me cuesta mucho juzgar también la cosificación, digamos, yo no sé hasta qué punto se cosifica la mujer que está bailando en un programa de televisión en bikini, ni si está mal, o sea, o la promotora a la que perdió el trabajo ahora porque estaba mal ser promotora de la Fórmula 1 con micro bikini. Y qué sé yo, ¿de qué va a trabajar ahora la promotora? Porque ganaba una fortuna haciendo eso, no le iba mal y era algo que elegía, digamos. A mí lo que no me parece bien es lo que está asociado a eso. A ver, digamos, si esto es después explotación, si es después nada, que cualquiera se sienta como invitado a manosear o hacer cualquier cosa con esa mujer que se puso en ese... O sea, pero son tan grises esas cosas que también entiendo posturas absolutamente contrarias, hay mucha bibliografía al respecto, son lugares donde yo no sé. Y respecto de la cancelación, mira, hay algo que le dijo hace un tiempo en una gran nota que le hizo Marcelo Estiletano a Woody Allen. Él dijo, ¿cancelación? Yo no estoy cancelado, yo seguí haciendo todas las películas que quise, el libro que escribí finalmente me lo publicaron. Entonces, cuando Woody Allen, que no debe haber alguien más cancelado en el mundo, digamos, según lo que entendemos compite con nosotros, Polanski. es como, sí, y con menos argumento, porque Polanski es, nada, violó, digo, está probado, escapa de la justicia hace años. Woody Allen, o sea, las estrellas que él creó le dieron la espalda, o sea, es una cosa así como muy fuerte lo que ocurrió en un caso donde... Es muy difícil saber. La justicia en su caso está bien, será una justicia machista o lo que sea, pero determinó que él no tenía responsabilidad en eso y tiene incluso hijos adoptivos que dicen que no pasaba eso. Entonces es una discusión que está ahí y que un tipo como él, al que para publicar sus memorias tuvo que pasar por 3 editoriales distintas, o eso, que para hacer una película se la tiene que bancar solo, le caen los acuerdos, te diga, no, la verdad que no creo en la cancelación, yo no estoy cancelado, yo sigo produciendo lo que quiere. Bueno, los demás a llorar a la Recoleta. Porque, nada, que me voy a quejar yo, porque me quedé, no sé, me mandan un tweet quejándose de algo que dije y yo puedo seguir publicando, qué sé yo, no sé. Entonces es raro, me parece que hay mucha gente que llora cancelación, digamos, porque también es parte de la cultura de época y finalmente terminan del mismo lado de lo que están pregonando, digamos. Hay una cultura del victimismo, pero si del otro lado tenemos a las víctimas de la cancelación haciendo todos los días alarde de eso, y qué sé yo, dedícate a producir, vas a ver que vas a poder producir lo mismo. Y también hay que entender que a veces, digamos, estamos también en una era en que también, por lo mismo de las redes, que puede ser poderosísimo y muy feliz y generar cosas como el Ni Una Menos o digamos, movimientos sociales importantes, estamos como obligados a hablar todo el tiempo, a opinar de todo, a decir todo lo que se nos cruza por la cabeza. A veces metemos la pata, a veces está bien hablar, podemos hablar de lo que sea. Yo ya te lo dije antes, lo repito, creo infinitamente en la libertad, me parece un valor mayúsculo. Ahora, libertad para ofender a los demás, y todo es gris, porque yo entiendo también que todo el mundo se ofende, bueno, también uno puede pensar un poco como antes de, ¿viste? Están ahora como muchos casos adentro de los feminismos que tienen que ver con la transfobia. Bueno, cuidado, o sea, porque digo, está bien, vos decís lo que quieras, con fundamentos podés hacerlo, digamos, mientras no violes la ley, pero nada, del otro lado hay gente que la pasó pésimo, que es un colectivo infinitamente más postergado y maltratado que el de las mujeres. Entonces, antes de ponerte siendo mujer y encima diciéndote feminista en el lugar de un machito reaccionario, y pensalo 7 veces, porque las palabras duelen. Y no está bueno que juguemos ahí, como a ese borde. Una de las notas que te leí hace un tiempo y que era imposible no leerla porque circuló muchísimo, una de esas notas virales, fue el análisis que hiciste posterior a la sentencia contraria a lo que esperaba Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp. Que, bueno, para quien no lo sepa, Amber Heard era la esposa de Johnny Depp, se divorciaron, hubo acusaciones de violencia cruzadas, Johnny Depp fue virtualmente cancelado por sus propias compañías, quedó afuera de Disney, quedó afuera de un montón de cosas y decidió llevarla él a ella a la justicia y se dio, bueno, todo un escándalo mediático en un juicio
Y tuviste una opinión fuerte enmarcándola dentro del feminismo en falta. Sí, porque de nuevo, a ver, para mí es muy difícil como no querer a Johnny Depp, nada, crecimos con Joven Manos de Tijera, o sea, nada, es una persona que en principio me cae simpática. Primero eso, para todos es difícil eso, y yo creo que también eso generó como tanta empatía después y permitió el caso. Sí, me parece que hay relaciones que son muy tóxicas y muy violentas. No necesariamente desde, digo, digo, me parece que eso no fue siempre considerado y que como que de nuevo, como que todo es binario, ¿viste? Blanco, ¿de qué lado estás? ¿De Amber Heard o de Johnny Depp? Y qué sé yo, hay dos películas distintas, que las dos lo pasaron mal, es seguro, y a mí lo que me genera como... Nunca me tomé un café con ninguno de los dos como para conocerlos tampoco. Yo ya es como si fueran de mi familia, mirá. Pero Amber Heard es una mujer que no... O sea, cuando una mujer se decide a pasar por esto, que es denunciar a un tipo con lo poderoso que es Johnny Depp en Hollywood, vos sabés que, o sea, nada, le vas a presentar... Y entiendo el clima del momento y el Me Too y lo que sea, pero vos antes de presentar una demanda, digo, denunciar por violencia a Johnny Depp, y haces un cálculo de costo de oportunidad y decís, voy a estar expuesta, va a pasar lo que pasó finalmente, que es no un país, un mundo diciendo, vos, puta, que no sé qué, que por qué te pusiste en nada, que sos una mentirosa, lo que hiciste fue una falsa denuncia. Entonces digo, eso le pasa a la mayoría de las mujeres que denuncian violencia. Es exponerse, es quedar estigmatizadas. Amber Heard no va a salir nunca de ese lugar, va a ser para siempre esa mujer, ni siquiera es actriz, esa mujer que denunció a Johnny Depp. Entonces, eso cualquier persona inteligente como que lo mide antes, o sea, con lo cual me parece que hay razonables dudas en el caso, o sea, yo tiendo a pensar que era una relación donde la violencia era bidireccional, con todo el costo que tiene la violencia bidireccional, que es que los varones son más fuertes. Hay algo que dice Margaret Atwood que es muy bueno para mí, que es como, las mujeres tienen el poder de hacer sufrir a los hombres con sus palabras. Una mujer se puede reír de un varón, un hombre se puede dar vuelta y matarla. Digamos, y eso es lo que pasa, digamos, en las generales. La verdad es que en el mundo, no solo en la Argentina, sigue muriendo una mujer por día por violencia machista. No pasa al revés. O sea, lo sistemático es eso. Mientras lo sistemático sea eso, y tendamos a creerle a las mujeres. ¿Esto quiere decir anular la voz de los varones y que no tengan manera de defenderse cuando a veces alguna acusación puede ser falsa, cuando sin saber, y cuando además se pone en la misma bolsa todo, ¿no? Porque da lo mismo un golpeador, un violador, a uno que me miró mucho, o el profesor que se quiso levantar a la alumna, entró en la... Que no digo que esté bien, pero digo que no todo es lo mismo y que finalmente en esa bolsa, digo, empiezan como las tensiones, ¿no? Como hasta dónde, que me invitó a salir, bueno, no es tan grave, no sé, nos podemos defender de algunas cosas, no hace falta crucificar a todo el mundo solo por eso. Y en todo caso, sí, como uno va a estar alerta. Si vos tenés un tipo que sistemáticamente es un misógino, maltrata a mujeres, qué sé yo, bueno, nada, entre las mujeres nos vamos diciendo, no sé, hay otros mecanismos. Creo que sí, igual, o sea, a ver, el escrache históricamente, no solo para los casos que tienen que ver con la violencia machista, funcionó ahí donde la justicia no llega. Entonces es, bueno, ¿cuánto nos vamos a tener que seguir bancando? En algún momento exponer al que comete la ofensa se vuelve un mecanismo que parece que puede solucionar. Ahora de nuevo Atwood. Atwood dice, y bueno, ¿y ahora qué? Pero entonces, porque no hay justicia, ¿nos vamos a erigir nosotras en las nuevas juezas? ¿De qué? Yo no quiero hacer eso. No quiero ser jueza de nadie, quiero que haya una justicia que funcione. Bueno, peleemos para que haya una justicia que funcione. No hagamos justicia por mano propia, porque si no, nada, vamos a hacer lo mismo. A ver, hay un gustito de venganza que está bueno, que es esto de, bueno, ahora el Weinstein
que hacía esto, que amenazaba a las minas que no querían estar con él, con que no iban a laburar nunca Pero más. la mayoría Mira de cómo la- ahora sos vos el que no labura Pero- nunca más. Sí, bueno, el caso de Weinstein ha sido paradigmático, pero también hay algo que abarca a todo el mundo occidental. La gente no espera justicia, espera venganza. Un poco sí. Sobre todo si fuiste víctima. Yo creo que no todas las víctimas buscan venganza, digamos. En todo caso, hay que ver de qué manera abrazamos a las víctimas. Y eso es algo que también se tiene que resolver, digamos, de manera social. ¿No? ¿Qué vamos a hacer para acompañar a estas víctimas, que son miles? No, Digamos? yo En la Argentina hablaba lo de la vivimos víctima, con- de la víctima en general de cualquier delito, no me centraba Sí, puntualmente pero bueno, en hay víctimas lógicas también, digamos. No todo el mundo quiere salir con una UCI a vengar lo que le pasó. Si te garantizaran la impunidad en el momento de calentura, yo, no sé, levantaría un poquito el velo de... Está bien, pero bueno, algo que tienen muchos de estos casos es Por que algo la sociedad se ha dado un sistema resuelven, judicial digo, que vos recién decías que no funcionaba, entonces terminás saliendo por tus sí, propios pero algo medios. que tienen muchos de estos casos también es que digamos, por la característica y la psicología de estos casos, muchas veces los abusos son cosas de las que las víctimas podemos hablar 15 años después. Porque nada, porque opera el bloqueo social, del inconsciente, de un montón de cosas que también hoy se siguen cuestionando mucho, ¿no? ¿Por qué hablo 15 años después? ¿Por qué no lo pudo hacer antes? Y en ese proceso yo creo que lo que esperamos de esto son otras cosas. No sé, esperaría que D'Artés esté preso en algún momento por lo que hizo. Esperaría también que una Telma Fardín no se tenga que bancar eternamente esto de por haber denunciado ser para siempre esa víctima perenne, ¿no? Como me parece que ahí hay también otras posibilidades y tienen que ver con lo que la justicia que ofrece poco para todos. O sea, la impunidad no es solo para nosotras. Lo que pasa es que esa impunidad antes también era social. Y en ese sentido sí hay un cambio que para mí es importante. O sea, desde lo mínimo, desde lo cotidiano, desde subirte a un bondi y que si te tocan el culo van a linchar a esa persona entre todos los pasajeros, cuando antes era lo común. Nosotras, mi generación, creció acostumbrada a que era lo que te pasaba. Si tú subías al bondi, si ibas al boliche, en cualquier lado, caminabas por la calle Santa Fe, te mete una mano. Eso no pasa más como algo normal, ni tampoco lo normal es que, ¿viste? Qué loca, ¿cómo va a decir eso? ¿Viste? Porque además era eso la respuesta. Entonces, hay lugares que me parece que sí cambiaron y de manera importante y que tiene que ver con eso, ¿no? Con que no haya también impunidad social. A ver, D'Artés no tiene una condena, pero está condenado, digo, por su entorno y por la sociedad. Sí, no puede volver a trabajar. Siempre no puede volver a la para- Argentina. Siempre algo para cuestionarse, porque ese entorno que lo condena, digamos, el entorno de sus pares, es el entorno que lo protegió. Entonces, a veces, crucificar a un D'Artés o a un Woody Allen es muy útil. Es muy útil para no revisar quiénes eran los productores de las series donde trabajaba un D'Artés y lo bancaban igual, aunque las chicas se iban a quejar. Es muy útil, digo, tener un culpable al que podamos, bueno, ya está, no va a trabajar nunca más este señor, y con eso ya estamos tranquilos, como los que financiábamos que ocurriera, los compañeros, los que hacíamos lo mismo, pero ahora en realidad eran otros tiempos y nos dimos cuenta, qué sé yo, nunca fue el tiempo de violar. Pero hay muchos señores que ahora cuando les preguntan, no, lo que pasa es que bueno, eran otros tiempos. No sé, no, siempre estuvo mal. O sea, Sí, antes no se escrachaban en público. claro, la diferencia es esa. Ves como que, y de nuevo ahí, por eso para mí es hacerse preguntas la cosa. O sea, yo no llego nunca, y creo que es parte de estar en falta, casi nunca llego a una conclusión sobre por dónde es. Sí, me parece que nos tenemos que seguir preguntando las cosas, darle vueltas. Porque, bueno, ¿sería esto posible sin estos escraches sociales, sin la cancelación mínima, sin que en las redes se diga fulanito es un violador, digamos, esto de que alguien de antemano diga, bueno, para que no me escrachen me voy a portar un poquito mejor? Capaz que no lo sé. ¿Está bien que la justicia se busque de esa manera? No lo creo. Pero mira, una vez una vieja feminista
Así, no de la tercera, de la segunda, ¿viste? De esas que están con el cartel que dice, ¿por qué mierda me tengo que seguir quejando de lo mismo? Yo decía, bueno, nada, sobre todo hablando también de digo, hay una generación, las chicas de 20, qué sé yo, que de repente se sientan a explicarme a mí que en realidad fui violada por todas mis parejas, aunque yo no lo supiera, ¿viste? Como ese nivel del manual del feminismo mainstream que circula ahora. Digo, no, pará, yo siempre elegí, yo no me pasó, no me vas a venir a contar vos cómo son las cosas. Digo, entonces hablando un poco como de esa, ¿viste? Como furia que tienen a veces estas chicas de la nueva generación del feminismo. Esta señora me dice, ¿sabés qué pasa? Nosotras éramos mucho más tranquilas que ustedes también, pero no logramos tanto. Entonces ahí es donde te tambalea un poco la estructura, ¿viste? Bueno, qué sé yo, hay algunas cosas que evidentemente funcionan. Más allá, desde que desde adentro del plato, digamos, uno pueda cuestionarlas. A ver si conviene hacerlo por acá, hasta dónde. Me acordé de algo que había escuchado hace, ponele 12, no sé si 15 años en la radio. Estoy tratando de pensar, no vamos a dar nombre de quién lo había dicho, pero pensando en el personaje más o menos me vi con tiempo, debe haber sido 2008, 2009, que decía que todo lo que le gustaba de las mujeres, si las mujeres querían igualdad, que no copien lo peor de los hombres, era el concepto, ¿no? Y a veces están buenas algunas cosas compartidas, otras no, obviamente. Pero si lo llevo a las escenas a los lugares de poder, me pregunto si los nuevos, y te lo pregunto a vos, ¿no? Porque no sé, si no tendría la respuesta, ¿no? Si los lugares que van ganando las mujeres en los espacios de discusión de poder real, de poder político, son de una postura femenina o de una postura fálica necesaria para sobrevivir en ese ambiente. Todavía muchas de las mujeres que logran lugares de poder tienen que hacerlo con códigos masculinos por una razón muy obvia, que es que todavía el mundo está controlado por tipos. Entonces, si yo no me camuflo, me parece eso, ¿no? Si yo no me camuflo en tipo, te devuelvo el chiste, nada, estoy ahí, me la banco igual aunque tenga que correr a 24 lugares, porque yo sí me tengo que ocupar de una familia y vos estás acá poniendo la fotito y a vos eso te garpa y a mí no, porque si yo pongo la foto de mi familia van a pensar que trabajo poco, pero si la pones vos, eso dice Hillary en un documental genial. Nada, a ver, si no sé tu género y te tengo que recomendar si poner la foto de tu familia o no, y no sé qué decirte, porque si sos varón te viene bárbaro, voy a pensar qué bien, este tipo es un proveedor, banca una familia. Si sos mujer, voy a pensar, esta mujer va a salir corriendo a cualquier lado, me va a venir siempre a decir que se tiene que ir por el pibe. Nada, es como, la mujer todavía nos bancamos, no, pues se embaraza mucho, ¿viste? Y qué sé yo, ¿qué puedo hacer contra la biología? Entonces, hay lugares en donde claramente, sí, digo, todavía siendo el mundo, digo, conservando el mundo la fisonomía que le dieron los hombres, como decía Simone de Beauvoir, y bueno, es muy difícil que uno no, digo, para sostenerse en el poder no tenga que jugar con esas reglas. Yo abogo porque podamos cambiarlas, porque me parece que es parte del problema, esa cosa de dirimir el poder en el asadito, en el partido de fútbol, digo, a las políticas les sigue pasando que se quedan afuera de muchas discusiones. ¿Por qué no las invitaron al asado? Porque en el asado es donde justo se va a definir todo. Y donde casualmente un ambiente en el que las mujeres más reconocidas o más importantes son aquellas a las que los hombres le tienen miedo. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay maneras distintas, hay líderes distintas, pero la manera de generarlo también lleva a ti. A ver, las mujeres todavía tenemos cocinas políticas. A ver, nos parece que ganamos un montón porque tenemos el Ministerio de la Mujer y el Género y la Diversidad. Y la verdad es que después no es que estamos en todos los otros ministerios. Nos dejaron ese lugar
no es solamente político, o sea, político, pero sí en otros lugares. Vos vas a, no sé, en los festivales de cine ahora hay paridad en todos y se dan premios a las mujeres y qué sé yo. ¿Cambió algo? Los tipos que siguen armando el premio son varones. O sea, y acá también, o sea, en la mesa de discusión tenés señores y bueno, y finalmente le dieron a las mujercitas un lugar, un ministerio, una secretaría, un lugarcito donde, digo, lo que pasó toda la vida. Bueno, anda, ocupate de familia, mujer y minoridad. Entonces, viste, son ahí como esos lugares en donde también a mí me hace ruido. A ver cuánto hay de postureo, que es parte del manual. ¿Cuánto de esto es una pose y cuánto es un avance real para nosotras? O sea, si el cupo lo voy a poner entero en un ministerio, es como mandarte poco, al sí. club social a hacer macramé. Y sí, sobre todo si después no me vas a invitar cuando se discutan las cosas que importan. Y no me vas a dar un presupuesto acorde, además, porque me tiraste con esto, pero nada, el presupuesto no acompaña, o es lo primero que se toca. O tampoco vas a determinar las misiones Y lo mismo del con área. cómo se define, digo, por eso, digo, ¿me parece importante la paridad en las listas? Sí, me parece fundamental, porque no hay otra forma de romper con una estructura que si no es de club de tipos, es de código de macho. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en la práctica? Que esos lugares que van a ocupar las mujeres los definen 5 tipos en una reunión diciendo, bueno, no, pongamos a fulanita, que es mi secretaria, que es muy leal. Bueno, va a llevar tiempo porque hay muchas de esas fulanitas que llegaron en esas condiciones que después dan vuelta las cosas y Sí, nada, y resuelven de otra manera y van cambiando la historia. Digo, si uno lo va viendo en la medida que la conformación paritaria de distintos organismos avanza. Pero es en todos los poderes, en todos lados. Digo, eso todavía es así. Por eso cuando vos decís, y hace falta volverse fálico o masculino, y todavía el poder está pensado por los tipos. Lo vamos a ir cambiando de a poco. Hace un tiempo veía un documental del Gina Davis Institute. En realidad el documental es de National Geographic sobre el Instituto de Gina Davis, a quien la presentan como la feminista accidental. Que ella había hecho Thelma y Louise, pero nunca había sido feminista hasta que un día viendo películas con su hija se da cuenta y se pone a anotar en un cuaderno cuántos personajes femeninos y qué rol ocupaban en cada película infantil frente a los masculinos. Y claro, se encontró con la desproporción que todos sabemos. Y que ahora pareciera que se hubiera ido acomodando y en algunos casos los padres denuncian que se fueron al otro extremo. ¿Cuánto crees que influye eso, habiendo sido en algún momento una niña que consumió productos Disney, por poner un ejemplo? Lo del test de Bechdel es fabuloso. Exactamente. Son varias preguntas. Una es, ¿cuántos personajes hay femeninos? ¿Cuántos hablan entre ellos? ¿Cuántos existen no en función de un personaje masculino? Bueno, crecimos Y que tienen con que eso. hablar Ahora, entre ellos sin tengo hablar que de tirar El hombres. Padrino a la basura, tengo que tirar Érase una vez en América. Y no, a mí me encantan esas películas también. Pero qué bueno que ahora haya otras voces. Qué bueno que haya historias contadas por mujeres. Qué bueno que, digo, me parece que una vez que viste Thelma y Louise es lo mismo que te pasa con el feminismo. Una vez que te corriste el velo, ya está. O sea, no podés ver al mundo de otra manera. Ya está. ¿Viste? Como hay un momento de la película donde el personaje de Luis le pregunta a Thelma si está bien, si está como dormida, una cosa así. Dice, no, estoy más despierta que nunca. Y me parece que, bueno, está lo de los wokes ahí, ¿no? Después se puede leer con el tiempo. A mí estar despiertos no me parece malo en sí mismo. Lo que me parece malo es como la bajada de línea de que ahora todo tenga que ser así y no podamos disfrutar de otras cosas, digo, de poder ver Érase una vez en América y decir, y bueno, sí, era así. Qué sé yo, que ahora haya cambiado es distinto. Ahora, de nuevo, si eso me trae a mí la exigencia de que cada vez que yo piense una ficción, tengo que sí o sí pensar en la diversidad, y no sé, primero la historia, después veamos cómo vamos a hacer el reparto y demás. Está buenísimo que ahora tengamos un mundo más diverso, digo, que haya posibilidades de acceso para más gente. Ahora, ¿ese acceso es real? O de nuevo es pose, es cotillón, después finalmente hay 2 señores gordos y ricos dándose la mano para que figure cada uno de los personajes para cumplir con el manual de la corrección.
no lo sé. Me parece que, qué sé yo, hay otras realidades. No sé, los argentinos somos clasistas y racistas en muchos niveles, pero no tenemos jugadores negros en el equipo. ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? Claro, justo te iba a traer para ese lado, porque obviamente en Estados Unidos el problema de la raza, concepto que para nosotros no existe, porque en realidad para el mundo el concepto de raza no existe, pero ellos siguen hablando de razas, existió toda la vida porque tuvieron leyes segregacionistas hasta hace 40, Claro. 50 años. Ahora, nosotros sí tenemos el tema de las clases sociales muy marcado. Cuando fue el debate por el aborto, en la 9 de julio se llenó muchísimo de un sector social muy vinculado a los sectores más cristianos, católicos y evangélicos, pero también a mucha gente, muchísima gente de sectores medios bajos y bajos. Es parcial igual. ¿Qué Sí. sienten, qué sentís vos? Sí, obviamente que es parcial, por eso digo, había de todo, pero también había sectores, de los sectores bajos. ¿Qué sienten vos puntualmente cuando te encontrás con que por ahí en los sectores bajos el discurso feminista te miran como diciendo, Bueno, pero el discurso, viste, nada, si yo tengo que comer, el discurso que me o sea, primero. Y segundo, yo creo que sí, la legalización del aborto es una ley que tiene que ver con redistribución, con lo contrario del clasismo, con entender que es algo a lo que teníamos acceso las mujeres de clases acomodadas o ilustradas y por lo que seguían muriendo con perejiles o en clínicas clandestinas, chicas de las villas. Entonces, digo, ese acceso tiene que estar para todos. Después yo no voy a juzgar tu fe, tus creencias, lo que sea. Ahora, si María del barrio 31 quiere mañana hacerse un aborto, el hecho de que se lo pueda practicar en forma legal, me parece que iguala. A eso voy yo cuando te digo, bueno, me parece... La libertad es fundamental, pero primero igualemos las condiciones de punto de partida. para que puedas elegir. Mínimo, ¿viste? Poder ir a una guardia de un hospital público y tener acceso a la interrupción de un embarazo. Porque quien se quiere hacer una interrupción de un embarazo lo va a hacer lo mismo, de cualquier manera, y capaz se termina muriendo. Digo, no hay argumento de ningún tipo contra esto para mí. Entonces, ¿qué siento si el discurso feminista no pregnó en determinados... Y me parece lo más lógico del mundo. Hay muchos discursos que no van a pregnar en lugares donde las carencias son de todo tipo. Pero yo tengo que tratar, a lo que aspiro es a que haya menos carencias. Entonces, digamos, por lo menos desde lo legal, darle las condiciones mínimas de igualdad. Sí, me parece también ahí... De nuevo, estoy como muy pensando cosas a partir de este libro de Yasmín Mohamed y sobre cómo nos hacemos los tarados frente a las barbaridades que hace el Islam. Claro, Pero, es que hubo una imagen que había dado vuelta al mundo que fue pero cuando... sin embargo, los feminismos, por ejemplo, o digamos, los progresismos en general, no tenemos ningún problema en atacar con crueldad y seguridad de nuestra superioridad moral cuando discutimos temas como aborto con un católico o un judío o Pero porque estamos un en evangélico Occidente. o un evangélico. Hasta ahí yo puedo, o sea, me parece atroz, me parece que sos un antiderechos. Ahora, los derechos que violan los islámicos no nos importan nada porque es otra cultura. Bueno, es otra cultura también la del evangelista que está rezando y que le parece mal, qué sé yo, si vamos a medir eso. Ahora, nada, a mí los derechos humanos me importan igual. Entonces, de la misma manera que me voy a oponer a la rigidez esta que desde la creencia pretende imponer eso en política pública, bueno, debería también oponerme, digo, no hay ninguna barrera formal que me impida oponerme a eso cuando ocurre con el Islam. No, porque recuerdo que en el acto de asunción de Donald Trump se había producido una marcha feminista y Bueno, porque también estaba la eso... imagen de la bandera de los Estados Unidos utilizándose como hijab por mujeres blancas norteamericanas. Y del otro lado había mujeres que estaban siendo presas y asesinadas por luchar por el derecho de llevar el pelo suelto. Entonces era como dos imágenes sí, es contrapuestas. un contrasentido. Claro, o sea, era un contrasentido y que vos la cites
a esta autora, es todo un tema porque estamos viendo ahora una revolución en Irán, donde están colgando a los hombres también, Totalmente. a los hombres que salieron a protestar. Muchísimos varones. Es No. realmente una cuestión muy grave, pero no deja de ser, es otra cultura. Es otra cultura hasta que tenés una crisis de refugiados y llegan a tu país. Además, sí, pero además es como cerrar los ojos ante que otra cultura mutile niñas, o sea, homosexuales, o sea, realmente, o sea, a mí me parece delirante, como en nombre de la tolerancia religiosa hacer eso, porque no somos, justamente, porque no somos igual de tolerantes con otras religiones. Digo, no nos cuesta nada decir son antiderechos. Entonces, sí, yo no tengo ninguna duda de que un islamista radical es antiderechos. Y me parece que es algo a combatir siempre y cuando además hay un montón de mujeres y de varones que se están levantando contra eso de una manera heroica. Lo que hicieron de nuevo los jugadores de Irán. Oh. Digo, es de una valentía para esos tipos sabiendo que después tienen que volver a su país y que aún si se van a jugar a un club de afuera, sus familias van a ser perseguidas. Digo, cuando al día siguiente de hacer eso hubo, no sé, el alcalde de Teherán dijo, van a pagar por esto, o sea, no son, son antipatria, vamos a conseguir otros jugadores. Entonces, realmente es bravo. Realmente ahí también a mí, como, no sé, es lo que me daba bronca, por ejemplo, de las coberturas nuestras, que son tan tibias a veces, ¿viste? Estás ahí y me estás contando que igual la pasan bien, que a lo mejor no quieren democracia. Y qué sé yo, no Si sé. solamente el 10% puede... Por eso. se considera ciudadano. Entonces, estás ahí, es una oportunidad. Me parece que sí está viendo en este mundial algunas coberturas que son muy heroicas, que no son de argentinos, pero sí de, qué sé yo, ingleses, periodistas ingleses, alemanes. Nada, que por lo menos están, digo, entendiendo que tienen que ir, cubrir esto, que es un evento deportivo de enormes Sí, proporciones. países que tienen una gran colectividad musulmana en sus propios países, Sí. pero con otro respeto Creo a que las también leyes por y eso otras culturas. lo entienden mejor, porque lo ven más cerca. Te hago la última, obviamente, no es una formalidad, duraría horas esta charla, porque encima nos conocemos y podríamos estar horas charlando. La última, ¿en qué te consideras en falta? Y de nuevo en todo. ¿Cómo? No, en todo no. No, me considero en falta en no seguir el manual. No creo que sea malo, digamos, estar en falta o reconocerse en falta. Porque me parece que desde el lugar de la perfección, y yo soy impoluto, y es el lugar donde te parás desde la superioridad moral. Digo, yo no siento que soy moralmente superior en todas las cosas que pienso por sobre los demás. Y me parece que ese es uno de los grandes daños de esta época, ¿no? Esto de, bueno, yo te digo las cosas porque como mujer, como feminista, qué sé yo te digo las cosas desde el lugar que puedo y me parece que hay que seguirlas discutiendo. Entonces me siento en falta miles de veces, qué sé yo. Me las marca mi hijo muchas veces, que es adolescente, y que entonces yo me creo la reina de la diversidad y la tolerancia, y él me explica cosas que yo todavía no entendía, porque nosotros fuimos criados en el binarismo. Entonces, empezar a ver que el mundo es más flexible, que pasan otras cosas, a mí también me cuesta. Digo, me cuesta más allá de lo discursivo. Me parece que no está mal estar en falta igual, o sea, es el lugar donde me perdono. Ahí es como la trampa. Finalmente soy superior porque me asumo en falta. No, pero me parece que es importante para todos, para las sociedades en general y para que el cambio pueda ser real, que podamos como asumir nuestras contradicciones. Sin contradicción no hay avance. O sea, si todo es perfecto, divino, inmaculado, nos quedamos siempre en el mismo lugar. O sea, entonces, la contradicción que es donde lo que digo choca con cómo puedo vivir, me parece que es el lugar a explorar, porque es el lugar en donde el manual nos queda corto. A mí no me importa lo que vos me decís sobre cómo tengo que querer. Si después voy a querer de otra manera, voy a seguir queriendo el amor romántico, que me manden flores. Entonces hay puntos en el medio y bueno, tratemos de ver cómo podemos vivir
de la manera más libre posible, tratando de ir incorporando estas cosas para que haya cambios reales. Mercedes Funes, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. La verdad, una charla impecable, divina, muy instructiva. Y yo los espero a ustedes en la próxima edición de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Adiós.